todos, buenos días para ustedes. Bueno, vamos a hablar de un enfoque quizás menos clásico de funciones armónicas, porque cuando ustedes hablan en forma teórica, las clases previas, sobre todo en funciones de varias variables, pues unas funciones armónicas cuando satisface la ecuación de Laplace. Bien, pero vamos a verla desde el punto de vista del análisis de variables complejas. Entonces vamos a hablar un poquito de variables complejas, de lo que son las funciones complejas y las funciones complejas analíticas. Voy a compartir pantalla para empezar con el material. Aquí está, compartir. Fundamentalmente el análisis armónico es centrado con las funciones analíticas, ¿verdad? Eh, pero las funciones analíticas desde el punto de vista complejo. Para poder hablar de las funciones analíticas desde el punto de vista complejo, ya me bloqueé el teléfono que están mandando mensajes por otro lado, entonces no quiero molestar. Bien, bloqueado el teléfono, sigo. Entonces, las funciones analíticas, hay una diferencia notable entre las funciones analíticas en el sentido real y en el sentido complejo. Hablaremos de esa. Para nosotros las funciones analíticas en el sentido complejo son las llamadas funciones holomorfas. ¿Ven? En el corpus de los números complejos. Vamos a hacer un paso de las funciones analíticas reales para ver la diferencia. Y se definirán la función analítica compleja con algunas de sus características. Hay ciertas características que la hacen diferente a las funciones reales analíticas. Cuando hablemos, vamos a hablar de analíticas las complejas y reales analíticas las que son analíticas en el sentido real. Seguidamente haremos una introducción de las funciones armónicas que serán tratadas en serio en la próxima unidad. Entonces, en el curso de análisis armónico y ya más para la tercera clase hablaremos. Como dije, hablaremos de lo que es una variable compleja, aunque el concepto de la variable compleja, que yo recuerde, se estudia en bachillerato. Bien, se estudia en bachillerato, lleva Moisés y la compañera no los veo entre los presentes. Bueno, se estudia en bachillerato. Definiremos lo que es una variable compleja, uh, definiremos lo que es una función analítica, uh, definiremos lo que son funciones reales analíticas y analítica compleja, veremos cuál es la diferencia, lo trataré de hacer hincapié sobre las diferencias. Hablaremos de las ecuaciones de Cauchy-Riemann y el significado de que una función sea armónica, recordando bueno, que inicialmente se originan de la función de Laplace, eh, pero la función de la ecuación de Laplace. Bien, quizá voy a poner dos ejercicios sencillos y complicados de, de la ecuación de Laplace. Bien, complicado porque hay que leer. Hablemos lo que es conjugada armónica y lo que es integración armónica, la fórmula integral de Cauchy. Bien. Bueno, recordemos sencillito, por lo tanto va a ser más o menos rápido, lo que es variable compleja. Una variable compleja, pues un objeto sobre el cuerpo de los números complejos, ¿verdad? Para entender que un cuerpo es un conjunto, un campo, como el conjunto de los números reales. Bien. Fundamentalmente, el conjunto de los números reales es, ¿cómo es que decimos? Mm, es un cuerpo continuo, en el sentido que si tú aproximas a cualquier número real, o sea, hace una sucesión de números reales, hacer la condición de Cauchy, de que si tú tienes cualquier sucesión de Cauchy en el cuerpo de números reales, él es cualquier, eh, esa sucesión es convergente, ¿verdad? Pero no es completo. ¿Qué significa que no es completo? Que de repente puedo tener una ecuación sencilla, polinómica, de elementos del cuerpo de los números reales y la solución no es real. Bueno, la teoría de extensiones de cuerpo o extensiones de campo es cómo se hacen las extensiones de esos conjuntos, como conjuntos de esos cuerpos o campos, esto es álgebra, para obtener un cuerpo que todas las raíces estén en ese cuerpo. En el año 1800 largo, no me acuerdo qué año, ese no puedo decir. Se intentó hacer, se fue cuando empezó a hacer esos estudios, ¿verdad? Y hubieron dos tendencias.
Una tendencia, solo lo pueden buscar en algún libro, de los cuaterniones. Sí, pero los cuaterniones se utilizaron después fue para la física o para la ingeniería, cuando de repente, hola Ismael, de repente en el cuerpo de los números reales se hacían ciertas unidades imaginarias en otros ejes, y J y K, los tres ejes de coordenadas, y así se hacía el cuerpo como cuaterniones. Bueno, la extensión que más del cuerpo de los números reales, por completitud, que más se llevó a cabo, bien, fue la extensión hacia el número complejo, pensando en la ecuación polinómica más sencilla. La ecuación polinómica de segundo grado, x cuadrado más 1 igual a 0. Bien, es evidente que esa extensión no tiene, eh, ese polinomio no tiene solución real. Para ello se crearon los números complejos con una unidad imaginaria y a la cual, llamada I o unidad imaginaria, la cual satisfacía que cuadrado igual a menos 1. De esta forma, todo número complejo es de la forma x más y o x más y, como quieran pronunciar. En la gramática se permite la y, aunque los españoles dicen y. Yo voy a usar la y, me gusta más. Aunque todo número complejo por definición le corresponde de esa manera un par ordenada, x más y, en par ordenado x y en R2. De esa manera puedes representar, o surge la manera natural de representar los números complejos como el plano. ¿Ves? Pero hay que tener cuidado, el plano real no es el mismo plano del complejo, hay cierta característica diferente. Bien, esa característica más que cuando tú estudias el cuerpo de los números complejos, se estudian cuando tú, se ven cuando tú estudias algo un poquito más allá. Supongamos que tú estás pensando en los complejos al cuadrado. Cuidado, ahí empiezas tú a darte cuenta que, por ejemplo, en C2, aunque es localmente homeomorfo a R4, no es idéntico. Por ejemplo, una bola unitaria en R4 no es igual a una bola unitaria en C2. Y ahí está la teoría de polidisco. Hay libros muy elegantes sobre eso, hechos por el maestro que yo tanto nombro, Walter Rudin. Bien, donde se ve la diferencia. ¿Qué es para nosotros una función compleja, variable compleja? Es una identificación, una función de las variables complejas a las variables complejas, que aunque que no se puede identificar con una función de R2 en R, que es una función real, ni con un campo vectorial de R2 en R2. Bien, tiene cierta diferencia. La correspondencia de números Z con el par ordenado de XY sirve fundamentalmente para establecer una métrica en ambos conjuntos, porque tienen topologías equivalentes, pero ya cuando me pongo a hacer análisis es diferente. Cuando hablo de un número complejo, X más Y, yo lo puedo escribir de la forma R cis de tita, en la forma polar R cis de tita, o la fórmula de Euler R por E a la I tita. Bien, donde R, bueno, R es el tamaño del número complejo, como la distancia que hay del número complejo en el plano al origen, y tita es el ángulo respecto al semieje positivo, arco tangente de Y sobre X, tomando en cuenta siempre el cuadrante, que si los dos son positivos estoy en el primer cuadrante, entonces tita tiene un valor entre 0 y pi medio, si positivo, negativo positivo estoy en el segundo cuadrante, y correspondientemente. De esa manera, Z, si es de la forma binómica X más Y, le saco, multiplico y divido por su radio, me queda esa expresión que tenemos aquí. Al colocar X sobre R y Y sobre R, me queda el coseno del ángulo correspondiente al semieje real positivo, y, y así queda coseno más y seno. Esa expresión, coseno más y seno, en la notación de Euler es R, E a la y tita, que es la más usual hoy en día. Aunque con los cursos de bachillerato lo escribías como R cis de tita, coseno y seno. Bien, seguimos viendo. Definimos lo que es una variable compleja, una función de variable compleja, una función de los complejos en lo complejo, ¿bien? Donde la variable es un número complejo. No lo veo como un número R2, sino como un número complejo. Con la notación
E a la y tita, coseno de tita, vemos que E a la menos I tita es coseno de tita menos I seno de tita. Estas dos relaciones, ¿bien? Observo que E a la y tita y E a la menos I tita son números conjugados. ¿Aló? Oigo un eco. Ok, sigo. Al sumar esas dos expresiones, ecuaciones 2,1 y 2,2, o estas dos ecuaciones, me queda que coseno de tita lo puedo escribir como E a la I tita más E a la menos 2 I tita sobre 2 y el seno como aparece aquí en la fórmula 4. Estas son una forma de ver que las funciones seno y coseno son en forma exponencial. Oigo un ruido de fondo. Pues. Bien, oigo un ruido de fondo, no sé cuál es. Quedan de forma exponencial. Si yo estudié las funciones coseno hiperbólico, seno hiperbólico, digamos que son idénticas a estas, pero sin la unidad imaginaria. Bien, sería más o menos la expresión. Y sería seno hiperbólico. De esa forma, si tengo E a la Z, la función exponencial, pues simplemente es E a la X más Y, sería E a la X por E a la Y, sería E a la X por el cis de tita. Es decir, que si yo quiero calcular la función exponencial, pues cito un ejemplo, o de cualquier número complejo, va a ser un número complejo también, cuya parte real es el exponencial de la parte real del número, la parte real del resultado, perdón, el módulo del resultado es la parte real, es el exponencial de la parte real de X y el ángulo del argumento es Y. Con la notación omega igual al módulo de omega por E a la tita, se tiene que el módulo de A a la Z es E elevado a la parte real y el argumento de A a la Z es la parte imaginaria de Z. Una función es periódica, bueno, evidentemente, cuando yo puedo construir un número complejo Z que se repite para todo, cuyo valor se repite para todo Z. Bien, pues podemos ver que la función exponencial en cierto sentido es periódica, cuya longitud de periodo es 2 pi y k, para acá cualquier número entero. Bien, fíjate que ya empieza a haber diferencias. La función exponencial del número real es una función creciente. En cambio, la función exponencial compleja es periódica, pero el periodo no es real, ni es un número entero. El periodo es 2 pi imaginario K, la parte un número entero, como puedes ver aquí. Pero, así que el plano lo divides en infinitas franjas horizontales por la línea. ¿Qué ruido es ese? ¿Hay un ruido de alguien de fondo? ¿Lo oyen ustedes o lo oigo solo yo? No sé, alguien gritando por ahí. Bueno, pero todos ustedes tienen el audífono apagado, ¿no? Bueno, sigamos. Si lo divido con franjas horizontales, el plano de límites 2 pi y k, o sea, franjas horizontales hacia arriba, ¿verdad? Pues vemos que con esa longitud, que en cada una de esas franjas, la función exponencial como que se repite de manera iterativamente. Entonces, si yo fuera a calcular una función inversa a la función exponencial, pues debería ver en cuál franja estoy. Entonces, de esta manera puedo decir que el logaritmo es una función que no tiene un solo valor, cuidado con los números reales, sí, sino que tiene un valor dentro de cada una de esas franjas. Es una función multivariada, como vemos a continuación. La función logaritmo, a definir el logaritmo como deberá esperar, la inversa de la función exponencial, vemos que entonces el logaritmo de cualquier número complejo se puede calcular de esta manera, invirtiendo lo anterior, y vemos que el logaritmo entonces es una función multivariada, multievaluada, o que tiene múltiples ramas, es decir, que el valor de una función no es único. Bueno, me habían enseñado a mí en teoría de funciones que el valor de una función es único. No, no, en los números complejos
Hay funciones que tienen ramas, como es el logaritmo. Tiene una rama. Una rama es cada una de esas franjas horizontales donde cuál es cada resultado, que es lo que define aquí una largo o logaritmo, una región donde se obtiene para un valor de k un valor del logaritmo. Usualmente trabajamos en la primera rama entre 0 y 2pi y, ¿verdad? Y todas las demás son repeticiones de ella. Proposición, si yo tengo una reunión y f es una rama del logaritmo sobre la reunión, entonces la totalidad de las ramas de la función son de esta forma que aparece ahí. Y el ejercicio más básico, probar esa proposición que está en cualquier libro de variables complejas. Vamos a definirlo, a recordarlo como una función analítica. Bien, en el cálculo formal o el cálculo real, ¿ves? Una función analítica es una función que se puede escribir como serie de potencia. Bien, sea los números complejos o los números reales. Toda sucesión es convergente si solo si existe un valor total de la suma de la sucesión. Es decir, existe un valor, llamémoslo z, donde el límite cuando n tiende a infinito, cuando n tiende a infinito de esa serie, de ese polinomio que tenemos aquí, converge. En este caso, una serie converge, también sabemos cuánto converge, cuando la serie converge absolutamente, o sea, que la serie de valores absolutos es convergente. Seguimos. Ejemplo, probar que no existe notación, no debe existir confusión cuando escribimos, en vez de escribir desde n igual 0 hasta infinito, de una sucesión, simplemente escribo la serie de a su n. Se sobreentiende que estoy hablando desde n igual 0 a infinito, salvo que se diga lo contrario. Bien. Una serie converge, una proposición es que una serie converge absolutamente, entonces la serie converge. Eso es un ejercicio de cálculo 1, una proposición. La proposición, bueno, recordar algo de cálculo 1, el ejercicio 2. Bien. Ah, también lo clásico. Si tengo un límite inferior, entonces podemos definir lo que, en una sucesión podemos definir lo que es un límite inferior y lo que es el límite superior. Bien. Una serie de potencias en un entorno es una serie donde aquí en vez de estar multiplicado por z, está multiplicado por z por a menos a a la n. O sea, en vez de la serie aquí, es una serie de potencias de z menos a aquí. Esto es una serie de potencias de un valor o de un valor z, de una función z. Las series de potencias, pues, deberían converger y en general, un ejemplo sería la serie de potencia multi en las series geométricas, la serie z a la n, la cual converge siempre que z sea menor que 1 a 1 sobre 1 menos z. Ese concepto de la serie de potencia y el radio y el valor de 1 se utiliza mucho. Bien, y en este caso el radio 1. Bajo modificaciones hay muchas otras series de potencias las cuales le puedes verificar para qué valor este valor converge. Es decir, aquí está para radio igual 1 centrado en 0. Aquí puedo pensar un centro y pensar en el módulo de z menos a y ver a cuánto converge. ¿Cuánto es el radio para que converja? Ya va. Sigo porque otra característica de la serie de potencia que tenemos ahí es cómo se calcula el radio de la potencia de una serie convergente y demás proposiciones. Y la definición de radio convergencia. Otra proposición de la serie de potencia, esta que tenemos aquí, de cómo calcular también el radio de convergencia, cuando el límite existe. Evidentemente, si tengo dos series de potencias que convergen, entonces la combinación lineal de las dos series de potencia también convergería. Ocurría para los números reales, igualito ocurre para los números complejos. ¿Ok? Hasta aquí todo igualito a lo que ocurría en el curso de cálculo 2, el cálculo de series. Todo igual, las mismas proposiciones, todas idénticas, cómo calculo el producto, las características de cómo se calcula el producto y demás, que es la proporción 3.5.
Bueno, vamos a recordar rápido lo que es una función analítica. Todo el mundo sabe lo que es una función derivable, una función pero una función continua. Una función es continua, L1 cuando, o L0 cuando existe el límite, en un compacto K, digamos. O en el caso de que empiecen todos los números reales, en todos los números reales, y el límite de la función existe y coincide con el valor de la función. La función es L1. Si yo derivo la función, si yo derivo la función y se mantiene la característica de que el límite de la derivada es igual al valor de la derivada, entonces decimos que una función L1, ¿verdad? Que son las funciones diferenciables. De igual manera, L1 no, perdón, estamos hablando de funciones, concepto de cálculo. C0, que son las continuas, C1, las funciones continuamente una vez derivables. Si lo derivo n veces, serían Cn, ¿verdad? Si yo lo hago para lo derivo infinitas veces, es una función sin infinito. Bien, pues, entiende, tengo el conjunto de todas las funciones continuas, cero. Las funciones continuas con derivada continua, seguro. Por ejemplo, la función valor absoluto es continua, pero ya no es ese cero, pero no es seguro. Su primera derivada no es continua en cero. Entonces tenemos un ejemplo ahí. Lo puedo derivar una, dos, tres, cuatro, cinco veces y puedo decir es seguro, C2, C3. Si es continua para todas sus derivadas, es infinito. Pues además las funciones que son continuas para todas sus derivadas, definimos un conjunto de funciones que todavía es más estricto, que son las funciones analíticas. Las funciones son analíticas son aquellas que tienen una serie de potencias en un intervalo AB y las que llamamos funciones C omega o funciones analíticas. Estas son las funciones analíticas en el conjunto. Un ejercicio clásico de cálculo real o análisis real es que la siguiente secuencia de contenciones, las funciones continuas contienen a las funciones, pero las funciones continuas están contenidas en las funciones C1. Hay funciones que son C1, pero no son o C0. Las C1 están contenidas en la C2, la C2 en la C3, la C3 en la C infinito, en la CM para todo M, después está la C infinito y después están las funciones analíticas. Son las que se puede escribir como serie de potencia. Entonces, para que una función real se pueda mm, escribir como serie de potencia, tiene que ser infinito. Bien, donde este simbolito que aparece como una especie de menor, pero en ángulo, es el que se utiliza usualmente para sus espacios de funciones. Y es el que diríamos para su espacio de funciones estrictos, o sea que no es exactamente igual. Bien, cuando voy a funciones analíticas complejas, evidentemente sí puedo hablar de que una función es diferenciable cuando existe su derivada en toda una región de conjunto abierto, en todo un conjunto abierto de los números complejos, G, en toda una región. La región para nosotros es un conjunto abierto. La función es derivable cuando la derivada existe en todos los valores, ¿verdad? Esta es la derivada de la función en el punto A y eso está en el curso de cálculo de variables complejas. Lo puedes conseguir en el Conway o en el Alford de variables complejas. Bien, si es derivable, eso es derivable, estamos igualitos que si fueran números reales, la F tilde de A. Pero aquí F tilde es con respecto a la variable Z. Para cuidado, pero con respecto a la variable Z es en cualquier dirección. Bueno, ok. Se es derivable en su punto, entonces también es continuo. Es una prueba clásica, es igualita que se hace en cálculo real. Se puede probar facilito. Y vamos a definir función analítica. Pues una función analítica es una función que es continuamente diferenciable, también llamada holomorfa, es una función analítica. ¡Epa! Se diferencia de la anterior. Aquí estoy exigiéndole, para que una función sea analítica, simplemente que sea diferenciable en el cálculo real, para que una función analítica tenía que ser C0, C1, o sea, continua, con derivada continua, con segunda, con infinita derivada continua, y después escribirse en serie de potencia. No, una función es analítica en el cálculo complejo, basta con que sea diferenciable una vez.
Es decir, las funciones analíticas son las funciones llamadas holomorfas, son aquellas que son diferenciables una vez. Entonces aquí está esta nota. En la definición de funciones analíticas y ve la diferencia. En el cálculo real te piden que sea infinitamente diferenciable y después, además, que sean funciones, con la palabra, que se pueda escribir en serie de potencia. En cambio, en la variable compleja, te digo que es analítica, sería diferenciable de un solo golpe. Bueno, porque se puede probar que una función es diferenciable una vez, es diferenciable dos, tres, n veces. En el cálculo complejo, en el real no. Se puede diferenciar una, dos, infinitas veces, ¿bien? Y además se puede escribir como serie de potencia. Es decir, que bastaría si la función es diferenciable, eh, bastaría probar que la función es diferenciable para decir que tiene un desarrollo en serie de potencia. Bien, eso lo probaron hace muchos años atrás, ¿ok? No se vayan a asustar. Bien, si una función dada por z igual al módulo de z al cuadrado tiene derivada solo en z igual 0. Es decir, fíjate que esta función oh, sencilla, módulo de z al cuadrado, tiene derivada solo en z igual 0, pero no tiene como función real, es la función de dos variables. Es una función diferenciable, pero no es derivable como variable como función compleja en cualquier punto diferente del cero. Entonces, por ejemplo, la función como cálculo real, g de xy igual a x cuadrado más y cuadrado, es real analítica, pero, porque tú puedes derivar una, dos, tres, cuatro, bueno, después de la tercera derivada en cualquiera de los dos órdenes, la cuarta derivada en cualquiera de los dos órdenes, pues se te hace continuamente cero. En cambio, la función módulo de z al cuadrado no tiene no tiene derivada en puntos diferentes del cero. ¿Ves? Ese ejercicio te diferencia funciones que son aparentemente analíticas, pero que no son analíticas en el sentido complejo. Bien, el espacio de las funciones complejas analíticas lo denotamos con la letra H. Sobre una región forma un C álgebra con identidad, es decir, una función, un C álgebra en el sentido que hay una combinación de funciones, pues si sumo dos funciones analíticas o hago cualquier combinación de funciones analíticas, pues sigue siendo analítica eh, sobre la misma región. Si hago composición sigue siendo analítica y la identidad, usando la función de identidad, evidentemente la composición de la identidad con cualquier función es igual a la composición de la función de cualquier función con la identidad y de la función f. Bien, de esta manera hablamos de que forma un sigma o un álgebra con identidad compleja. Bien. Si una serie cualquiera tiene radio de convergencia positivo en variable compleja, la función es analítica, o sea, es derivable y se puede demostrar. Bien, la función logaritmo está definido para todo conjunto de los números complejos menos en el cero. Entonces yo puedo decir que la función logaritmo es analítica es holomorfa o analítica en cualquier área, en cualquier región de los números complejos que no contenga el cero. Cuidado. O mejor dicho, la región más grande es todos los números complejos, le quito el cero y el conjunto abierto. Bien, eso sería donde la función logaritmo es analítica, aunque tiene diferentes ramas. Y hay un teorema muy bonito, dado una región, dos regiones, si la función analítica es de G en C y la función es de omega en C, y la imagen de la primera función está compuesta en la segunda, entonces la composición también es analítica, su derivada se puede calcular por la expresión de la derivada clásica. Y G es analítica, F también lo es. Ecuaciones de Cauchy. Dada una función analítica, puedo separarla en dos funciones, la función parte real y la función parte imaginaria. Bueno, eso lo puedo hacer con cualquier función compleja, ¿ok? Pero con las funciones analíticas más bonito, ¿ok? Yo la puedo separar en su función parte real y su parte imaginaria. ¿Ves? Al evaluar la derivada, obtengo que
para que las cuentas cuadren, haciendo h tender a cero, ocurre que la derivada de la parte real, u, con respecto a x, es igual a la derivada de la parte imaginaria con respecto a y. Y la derivada de u con respecto a y es igual a menos la derivada de la parte imaginaria con respecto a x. Estas dos ecuaciones se llaman ecuaciones de Cauchy-Riemann. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann es una forma rápida de cualquier función. Tú la separas en parte real y parte imaginaria, calculas las derivadas parciales y ves si la función es o no analítica. Si se satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, la función es analítica. Si no, no. ¿Ok? Sigamos entonces a la siguiente página. Esta página no la quiero brincar. Ok, ya lo brincó. Dado funciones definidas, ¿cómo hago yo la derivada? Entonces, la función analítica sí, solo sí, eso ya lo comenté anterior, satisface la ecuación de Cauchy-Riemann. Si yo he hecho una función cualquiera, la que se me ocurra a mí, con X y Y, con variable compleja, tú agarras y lo separas en parte real y parte imaginaria, verificas que satisface la ecuación de Cauchy-Riemann y entonces la función es analítica. Bien. Eh, la integral de Cauchy no está aquí escrita, pero sirve para analizar ciertas veces cuando una función, en una región dentro de la función se anula o no se anula. Bien, entonces la prueba del teorema de integral de Cauchy en forma clásica fue suponiendo que si yo tengo una función cualquiera y la integral es diferente de cero, entonces saca la cuenta de la integral de Cauchy. En la forma clásica se supone que la función es analítica en la integral de Cauchy, pero en la fórmula de integración sabemos que hay funciones que son integrales, pero no continuas. Entonces, esa fórmula clásica muchas veces fue criticada. Después, el mismo Cauchy o uno de sus alumnos hizo una prueba por aproximación por triángulo muy elegante, pero hoy en día en el libro de Conway tiene como 7 páginas la prueba, es pesada. Entonces, esa es lo que llaman la prueba del teorema integral de Cauchy, sin utilizar la continuidad de la derivada. Bien. En el año, no me recordaste, 87, Dixon, 87, 86, ya no me acuerdo. En el 86, Dixon publicó una prueba del teorema integral de Cauchy utilizando teoría homotópica, álgebra homológica, como ya hemos hablado la otra vez. Pero en esa prueba, si te pones a analizarla, no se ve si usa o no usa la fórmula integral de Cauchy. Estamos hablando 86, 87 por ahí. Sé que en el año 87, Mr. Cameron, uno de los primeros doctores de la central, el primer licenciado de la central que hizo doctorado en la central, el doctorado lo hizo en Inglaterra, por eso la famosa llama de doctor, se dedicó a probar si la prueba de Dixon suponía o no suponía la continuidad de la derivada. Y demostró en un coloquio que se hizo el primer congreso de estudiantes de matemáticas de posgrado de la Universidad de Mérida, Venezuela, demostró que si la prueba de Dixon, de teoría motópica, se suponía integrar la continuidad de la derivada. Fíjate que todavía, más recientemente, se sigue trabajando sobre esto. Bien, vamos a ver los significados de que una función sea armónica, ya más general. El estudio de la ecuación de Laplace es un estudio clásico hecho por el físico matemático Pierre-Simon Laplace. Él estudió una función armónica con una función que satisfacía la ecuación de Laplace. ¿Bien? O una ecuación que satisfacía que si yo calculo la transformada de Laplace de la función U vista como una función de R a la N en R. ¿Ok? Y la transformada de Laplace, una función U, es la derivada de U con respecto a la primera variable, la segunda derivada con respecto a la primera variable, más la segunda derivada con respecto a la segunda variable, más así, con respecto a todas las variables. Más sencillito, en R2, por si acaso uno está perdido. En R2, la ecuación de Laplace es simplemente esto que aparece aquí. Una función U es armónica, ¿bien? Cuando la parcial segunda de U con respecto a X
más la parcial. Bueno, con respecto a X, si me voy a colocar X1 y X2, puedo colocar XY. Y la parcial segunda de U con respecto a Y o a X2, va a ser. Bien. Evidentemente, cuando Laplace lo estudia desde el punto de vista como un físico, lo pone a ver para estudiar los campos conservativos. ¿Bien? Pero cuando empiezo a bueno, un campo de fuerza conservativo, estamos hablando de que todavía en la época de Laplace se hablaba de campo de fuerza como una teoría formal. Hoy en día se duda de eso, con la teoría de relatividad de Einstein. Pero sí, un campo de fuerza conservativo que cumple con esto. Y por ejemplo, digamos que el conservativo, yo me muevo a lo largo de un campo de fuerza conservativo de un punto X1, de un punto P1 a un punto P2, y el movimiento, estoy pensando en R2, en R3, pues es independiente de la trayectoria, la fuerza que ejerzo,